Bienvenidos, esto es Levantando el Velo. Yo soy Juan Esteban Gallegos y estoy con un invitado muy especial, Juan Pablo Angulo, Tablo, que ya nos había acompañado una vez en un video que hicimos sobre sexualidad. Y hoy nos acompaña para hablar de un versículo muy especial que él me dijo que ya se ha formado parte de su vida y que, bueno, yo de verdad, Tablo, le agradezco por aceptar esta invitación. No, Y a bueno, usted por la invitación y por todas estas iniciativas chéveres y cosas chéveres que hace. chévere, ¿no? Pues gracias, Tablo. Y bueno, la idea es que tengamos una conversación sobre este versículo, pero primero que todo, le invitaría a que oremos para que las personas que vean este video también se abran al poder de la oración y nosotros que seamos instrumentos del Espíritu Santo Me para tocar parece. los temas que Él quiere que toquemos. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del En nombre del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te doy gracias por este espacio con Tablo, este espacio de reflexionar, de leer tu palabra, y yo te quiero pedir que derrames tu espíritu sobre él y sobre mí, para que sean tus pensamientos, tus palabras las que sean las que nosotros podamos decir y comunicar, y que sea tu mensaje y no el nuestro. Te lo pido, Señor. Amén. Bueno, entonces, pues, el versículo es un versículo, una historia muy famosa que Tablo me propuso que hiciéramos y apenas me lo dijo, dije, hagámosle. Entonces, lo voy a leer y es del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Y dice así. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se abrió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Él respondió, es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase. Pero él replicó a su padre, hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él replicó, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Una lectura muy bonita que leerla Sí, en voz alta es, no sé, la hace más poderosa, se me hace. sí. Cuando uno lo lee en voz alta, se logra la capacidad de imaginarse un poco más, uno metido dentro de la historia y realmente como sentir todo lo que estaba pasando.
que bueno, yo creo que es importante todo eso, ¿no? Bueno, Sí. pues arranquemos con una pregunta que yo creo que va a ser bien interesante y es, Taulo, ¿usted cómo ha vivido este versículo? ¿Cómo lo ha vivido en su vida? Bueno, este texto ha sido muy importante para mí por muchas razones y principalmente cuando yo leo este texto, la forma como yo me involucro en él es siendo ese hijo perdido. ¿Mm? Mm. Y eso ha sido así porque en diferentes momentos de mi vida, Juanes, he cogido esa herencia de mi padre y la he derrochado sin ningún tipo de control y medida. ¿Mm? En mi adolescencia, después de mi adolescencia, incluso ya habiendo conocido a ese padre y estando yo viviendo ahí cómodamente con todo lo que había para tener, con todo lo que mi familia, Dios, todos me podían dar, tomaba la decisión de, venga, me quiero ir a un país lejano, a gastarme esta vaina, a enloquecerme, a borrarme, y después nuevamente ese proceso de decir, oiga, ¿dónde estoy? Debo volver, y ese proceso, digamos, se ha repetido muchas veces en mi vida y lo vivo también, no solo en mi vida personal, que vuelvo y digo, lo digo con toda la humildad y digamos como la apertura, pues soy un pecador, ¿m? Esa es la realidad. Pero saber cómo termina esa historia siempre también es increíble. ¿M? Y además también, como le digo, lo vivo no solo en mi vida personal, sino también como psicólogo, viendo tanto, acompañando a tantos jóvenes y viendo tantos procesos que están viviendo este tipo de situaciones, ¿sí? Que terminan acostándose con los cerdos simbólicos, que ahorita seguramente hablaremos un poco más qué significará eso, que terminan derrochando todo lo que se les había dado y deben recobrar ese proceso de emprender ese camino a casa nuevamente, y es espectacular cuando se da ese reencuentro con el Padre nuevamente. ¿Mm? Pues muy bonito, a mí me surgen varias preguntas ahí que habla usted, porque pues a mí me encanta cuando las personas hablen personalmente, como usted lo, Ujú, sé que usted me dijo, esto casi que su vida se basa en este versículo, su ujú, proyecto de trabajo. Le quería preguntar, eso que usted mencionó de los cerdos, ¿qué es eso? ujú, ¿A qué se refiere usted con eso? ¿Y cómo usted ha vivido eso en su vida? Sin, no tenemos que entrar en detalles, ¿no? Porque, ujú. pero, ¿cómo usted ha vivido eso? Bien, y entonces de pronto también, si me lo permite de manera muy breve, quisiera hablar de lo que pasa hasta llegar a los cerdos para explicar un poco unos términos y además también usar otras palabras que en otras versiones de la Biblia también aparecen, que son sinónimos, pero que también generan tal vez otra imagen que le permite a uno conectarse mucho, mucho mejor. Entonces, Sí. digamos que lo primero es, y de lo primero que habla este texto es de esa herencia. Sí, lo primero entonces es la introducción, hay dos hijos, hay un señor que tiene dos hijos, tiene una hacienda, tiene trabajadores, tiene una cantidad de cosas y hay una herencia. Hay algo valioso que ese padre tiene para darle a ese hijo y ese hijo lo recibe, lo pide, lo recibe, lo hace parte de sí mismo, pero además dice que se va a un país lejano. Y entonces, ¿qué quiere decir eso en nuestra realidad de fe? Nosotros estábamos viviendo en el país de nuestro padre, en ese reino, en ese reinado de ese padre que tenía esos trabajadores y esas propiedades, e irse a otro país, definitivamente siento yo que lo que nos está transmitiendo es irnos a otra forma de vivir, irnos a otra forma de pensar, irnos a otra forma de creer, irnos a un lugar que tiene una escala de valores diferente a esa que nos había propuesto el padre cuando estábamos viviendo en su país. Y no solo se va a otro país, sino que llevando esa herencia, la malgasta viviendo una vida desenfrenada y desordenada. Y en ese sentido, ahí es donde esa pregunta que usted hace tiene sentido, porque mi desorden ha sido en muchos aspectos. Mi desorden ha sido en lo afectivo y en lo sexual. Vuelvo y digo, en mi adolescencia y en diferentes momentos de mi vida, he tomado decisiones frente a esa herencia que me dio Dios y me dijo, mire, usted en este país debería vivir de esta manera, esto que es tan grande y este regalo tan grande que yo le daba a usted. Y yo decidí, no, yo quiero irme a otro país, quiero irme a otra forma de vivir esto y desordenadamente malgastar este regalo que me había sido dado en lo afectivo, en el consumo de sustancias, de alcohol, de marihuana, en la incapacidad de organizar mi vida, en lo académico,
la incapacidad, por ejemplo, de poder ser un amigo, digamos, firme para las personas en diferentes momentos. He sido desordenado y he vivido de manera desenfrenada esas amistades, de pronto algunas veces incluso aprovechándome de mis amigos o simplemente recibiendo de ellos y no dando lo que correspondería. Yo creo que en todos los aspectos, con mi mamá, por ejemplo, y mis papás, en ese sentido literal, pues todo el daño que les hice, eso fue la vida desordenada y empecé a pasar hambre, que es como lo que sigue en ese texto, ya para llegar a lo de los cerdos, porque mi espíritu que antes estaba lleno de esa herencia, mi alma que estaba llena de esa herencia que me había dado el Padre, se había ido drenando en ese país lejano y empezó a pasar hambre. Mi alma y mi ser empezaron a pasar hambre de algo más grande que realmente me pudiera llenar. Y en ese proceso busco trabajo y el Señor al que me da trabajo me manda a cuidar los cerdos. Y acordémonos lo que son los cerdos para los judíos no comen cerdos, en el contexto en el que se habla de los cerdos es el trabajo más denigrante, o sea, no lo puedo comer, pero me toca ahora a mí cuidar a ese ser tan asqueroso, sucio, que comía en ese momento los desechos de todo, y ni siquiera tengo para comer lo que comen los cerdos. O sea, tanta hambre, tanta sed tiene mi alma y mi ser que necesito definitivamente algo más grande. Entonces, yo creo que esa es la realización que lo lleva a uno a darse cuenta que uno está en el lugar equivocado. Ese pensamiento inmediato que le llega después de estar ahí tratando de comer con los cerdos, de decir, pucha, en la casa de mi padre hasta los trabajadores tenían en exceso, en abundancia. Y yo aquí no sé, no tengo ni siquiera lo que comen los cerdos. Yo quiero volver a ese lugar donde todo se me da en abundancia, principalmente eso que me llena y que no me deja pasar hambre. ¿Mm? Pues, Pablo, gracias porque mencionó muchas cosas con las cuales yo me siento identificado en distintas maneras, porque pues, somos personas distintas, de familias distintas, de colegios Ujú, distintos, pero de cierta manera uno se siente identificado con muchas cosas que usted mencionó, porque tenemos algo en ujú, común, que somos hombres, ujú, que somos hijos de Dios y que ujú, algún día nos vamos a morir. ujú, Entonces, pero me llamó la atención nuevamente algo de los cerdos que usted dijo y es que eran como lo más bajo, ¿no? Lo más bajo ujú, los judíos, y si uno hoy en día piensa en los cerdos, sigue siendo bastante, pues, como ujú, asquerosos, ¿no? ujú. Como feos. Sí, o sea, Eh, si uno pasa al lado de un lugar donde cultivan cerdos, eso huele horrible y lo que les dan de comer y todo. Ujú, sí. El canal Levantando el Velo, ya tenemos un video, la gente lo puede ver, en el cual hablamos de qué significa levantar el velo, por qué ujú, le pusimos ese nombre y a qué vamos con eso. Y sí creo que es levantar la realidad oculta de todas las cosas. ujú, A mí me gustaría rápidamente explorar qué más hace referencia a los cerdos, porque creo que ellos hacen referencia a algo más ujú, que es la batalla espiritual en la que estamos. Que la ujú, gente suele pasar por alto, que la gente dice, yo soy católico y todo eso, pero eso de los demonios y esas cosas no me hablan, porque es que ujú, eso no va conmigo, eso no existe. ujú. En mi país eso no existe. Ujú, Exacto, eso, buenísimo. ujú, Entonces yo le quería preguntar dos cosas. Uno, porque me llamó la atención dos cosas. El país que usted menciona, que no creo que sea un país físico, que usted se va a ujú, Australia ya a vivir ujú. con cerdos, no. De Creo acuerdo. que en Colombia usted puede estar en un país distinto. Ujú, Y esos cerdos, ¿será que solo son cerdos físicos o hay algo más allá? ujú. Pues me encanta y definitivamente, como están escritos los evangelios, nunca debemos leerlos solo literalmente. Y en ese sentido, ese irse a otro país, como lo decía ahorita, es pretender vivir la vida desde otra estructura. Dios nos plantea una estructura y una escala de valores donde nos promete que si nosotros organizamos nuestra vida conforme a esa estructura y le damos orden a nuestra vida, conforme a ese orden que Dios representa, nuestra vida no va a dejar de haber sufrimiento, en nuestra vida no va a dejar de haber la muerte, pero ese proceso de vivir la vida va a estar acompañado de ese orden que permite disfrutarla de una forma diferente. Irse a otro país es pretender cambiar completamente esa estructura. Entonces Dios ya no es lo que más importa, sino lo que más importa es la creación y entonces la naturaleza y entonces el ambientalismo y entonces la bandera de turno, la ideología de turno. En ese nuevo país al que yo decidí ir con mi herencia, que venía de esa estructura, llega a ese país y esta herencia no sirve allá. Esa herencia no vale nada allá porque es que vivimos en un país, vuelvo en este tema simbólico, donde la familia ya no es valiosa.
Y si yo llego con la herencia de mi padre y del país de mi padre a querer darle a ese nuevo país eso, ese nuevo país me va a decir, oiga, no funciona esto acá, porque es que acá el hombre también puede quedar embarazado, porque es que aquí lo que sea que pase, Sí. es otra realidad y otra estructura y otra forma, creería yo. Y en términos de los cerdos, definitivamente sí, yo creo que los cerdos representarían en ese sentido lo más bajo de cada uno de esos mundos. Cualquier sea el país al que queramos llegar, pretendiendo vivir con una estructura que no sea la de Dios, vamos a terminar allá en esa bajeza, en esa bajeza espiritual, en esa bajeza de esa batalla, digamos, espiritual, o en esa bajeza moral, o en esa bajeza lo que sea. ¿Mm? Si le puedes dar 3 ejemplos en los que usted diga, mire, esto me llevó a esto y terminé perdido. Mire, yo creo que la separación de mis papás, definitivamente, ese fue un evento muy crítico en mi vida que generó una inestabilidad y un desorden que me hicieron perderme en muchas cosas. Mi grupo de amigos, en su momento, en algún momento de la vida, un grupo de amigos que tuve en ese momento, me llevaron también a un desorden, nos llevamos entre todos, ¿sí? Aquí no me estoy victimizando como que entonces yo simplemente fui la víctima y por eso terminé así, ¿no? Yo también fui agente de secuestro para esos otros países. Eh, y el haber abierto puertas que no debía haber abierto. Yo creo que el haber probado cosas que mezcladas esas cosas con mi personalidad, como decía, con mi historia de vida, con una cantidad de cosas, abrir esas puertas definitivamente pues me llevaron también a ese punto. La Nuevamente, pornografía, que lo hablábamos también en su momento, digamos que esa es otra realidad en la que nos revolcamos hoy en día con cerdos, otra puerta que en su momento abrí y que hoy en día digo, si pudiera devolver el tiempo, tal vez esas puertas no las abriría en lo más mínimo. de acuerdo. Como le digo, me siento identificado en muchos puntos, tenemos distintas. Oiga, y hablando de eso, ¿usted cómo vive este texto en su vida? O sea, ¿cómo le llega a usted este texto a usted? Pues chévere, gracias por preguntarme. Mi historia es distinta, pero también parecida. Para mí ha sido muy interesante por volver a leer este texto que uno lo lee mucho, pero a veces lo pasa por alto. Y sí, sí, siempre lo he mirado, pero no me ha impactado tanto como usted hasta que lo leí hoy y esta semana que lo vengo como reflexionando para esta charla. Uno es porque yo sí me siento identificado bastante con ese hijo pródigo que se va, pero no tanto porque yo, digamos, haya hecho un montón de maldades que las he hecho. He hecho bastantes bobadas, me he revolcado con bastantes puercos de distintas maneras. No, mi testimonio está en el canal para el que quiera saber exactamente qué hice. Aquí, haga así, YouTube, aquí está el link, exacto. Ahí está el link. Me siento identificado por muchos aspectos. Uno, porque también cambié de país, pero yo físicamente cambié de país. Y eso para mí fue impactante. Así, cuando me mudé de país físicamente, inclusive antes, porque arrancó como hacia los 15 años, yo empecé ese camino de cambiarme de país. Te hablo física y espiritualmente hablando. Empecé a revolcar con los puercos desde los 15 años, inclusive desde los 13 años, recuerdo. Empezó un camino desviado de la sexualidad y un camino desviado con el alcohol. Que fue en el 2000, adelantamos 2015, mi segundo año de universidad, que por primera vez empecé a leer la Biblia. Llevado por mis papás, mi familia. Antonio, que es mi padrino, y mi mamá y mi hermana, recuerdo en su momento, oraron por mí en la Navidad del 2014, me impusieron las manos y oraron y dijeron, Juan, esta Biblia es su regalo de Navidad, vaya a Nebraska a leerla y aplicar lo que entienda. Y por primera vez en mi vida, yo dije, ok, voy a hacerlo. Y arranqué con el Evangelio de San Juan. Y bueno, para no hablar de todo mi testimonio, ahí empecé a entender que uno no, mi familia no estaba loca, que sí había una batalla espiritual. Dos, que yo era hijo de Dios, pero estaba en un país extranjero. Lejano. Y tres, que tenía que cambiar. De alguna manera tenía que cambiar mi vida. Y eso solo lo iba a lograr si me entregaba al Señor. Y empecé a ver muchas cosas. Lo que hay allá es esclavitud. Y empecé a entender que yo era esclavo a muchas cosas.
Y ahí empezó un camino de el hijo pródigo tratar de volver. Y le doy gracias a Dios que está la confesión, que está mi familia, que está la gente que le dice a uno, ojo, ojo, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadir. Sí, ¿no? Y que está este padre que dice, oye, y es que cuando todavía Juanes estaba lejos, el padre lo vio y sintió compasión de él, ese padre que desde lejos sufre lo que uno está haciendo, está ese padre ahí también. Sí, y como usted dice, está ese padre ahí que sufre, pero que tiene tanta misericordia, y yo me imagino que él se coge la cabeza y dice, este man otra vez, y como que ya le mostré que ahí no es. No, y lo entiendo porque a mí también me ha pasado y uno al otro día tiene que grabar el video diciendo, no, y no sé qué, y güey, madre, y uno por dentro con esa alma. Entonces, así me ha hablado mi vida, y le digo, en este 2025, bueno, el 2024 para mí fue un año también muy duro, porque me tocó por primera vez en mi vida enfrentar, y que fue o regresar, de cierta manera, como el hijo pródigo que dice, agacha cabeza, y dice, necesito ayuda. Padre mío, he pecado contra ti, contra Dios, no merezco llamarme tu hijo, así vuelve, se lo dice 2 veces el hijo al padre, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, y así volví, y fue gracias a una conversación, otra vez en un diciembre, y muy interesante cómo pasan las cosas. Un diciembre con mi padrino, que le tengo mucho cariño, Antonio, me dijo, y él me cuestionó y me dijo, Juanes, yo no le quiero cuestionar su vida, yo solo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted conoce Mateo 6:33? Yo, no, ¿me lo puede recordar? Y ya lo dije, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os dará por añadidura. Me dijo, solo le quiero recordar, Juanes, acuérdese qué es lo que más importa en la vida. No deje que el dinero sea su Dios, no deje que el éxito sea su Dios. Y es que mire cómo empieza. Encuentra primero el reino de Dios, está hablando de ese país, ve a ese país y ahí todo se te daña por añadidura. Hasta los empleados tenían en exceso, de sobra, de no sé qué. Y ahí empezó, y bueno, y empecé un camino en el que este regreso de hijo pródigo ha sido, le digo, hace poco me disloqué el hombro el domingo, ese dolor fue físico, pero el dolor más fuerte que he vivido en mi vida hasta hoy en día, porque lo comparo con años atrás y no se compara, fue un dolor espiritual, una batalla espiritual interior de mucha oración, de mucha soledad, que me alejé de muchos amigos, de muchas personas, me afectó el trabajo, me afectó mi confianza, pero dije, tengo que enfrentar esto. Fue el 2024 de enero a julio. Fueron 7 meses en los que yo le digo, mi único respiro era el Santísimo, la confesión, y de vez en cuando una película. De resto yo estaba tratando de mirar hacia adentro y no escapar. Me dediqué 7 meses a escarbar y a ver cómo enfrento yo este problema que tengo con la pornografía, con la falta de sensibilidad por el otro. Y sobre todo con mi pasado, poder enfrentar, decir, esto pasó y esto no debe definir quién soy yo hoy. Y le doy gracias a Dios que hoy siento que el Señor me ha dado fuerzas, me ha dado alegría que pensé que no iba a volver a tener. Y me alegra mucho esto que oigo, Juanesito, de verdad que sí. Y eso, así me habla este versículo a mí, este pasaje. Qué belleza. Oiga, y usted me hizo unas preguntas. Hay una pregunta que quisiera hacerle de lo que sigue después en el texto. Siento que además nos ha permitido Dios como irlo revisando de para abajo. Hablábamos de esa realidad de cómo espera ese padre, ¿cierto? Uno en un país lejano y el padre desde su país esperándolo a uno, viéndolo desde lejos, que es como dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión de él y corrió a su encuentro, ¿sí? O sea, el Dios no se quedó esperando, sino todo el tiempo está corriendo a ver cuándo lo puede pescar a uno. A mí una cosa que me impacta mucho de este texto también es la reacción del hermano. Cuando vuelve este hermano menor y el padre lo recibe con esta felicidad. ¿Qué tanto siente usted, Juan, es que en la iglesia esos hermanos que son las otras personas han tenido esa misma reacción con usted? Es decir, usted vuelve y entonces la viejita al lado así, este niñito otra vez por acá, y entonces en el tecito de la alta sociedad bogotana, ay, si supieron que es que tablo, uy, no.
y como que ellas sienten lo que sintió ese otro hermano, como padre, yo aquí que todo lo hago bien y tú a mí sí no me haces, pero nada, y este que vuelve y mira todo, las cosas. ¿Qué tanto usted ha sentido eso en nuestra iglesia? Uf, le digo, es de las cosas que más duelen. Y como familia, Ujú, usted creo que conoce un poco a mi familia. No voy a hablar del ujú, testimonio de mi familia, que ese es el testimonio de mi familia, no mío. ujú, Ha sido muy doloroso y ha sido muy triste porque le digo, y mamá, tal vez me ponga emocional un poco, pero uno esperaría que lo recibiera uno en la iglesia con los brazos abiertos, como lo ujú, recibe uno el Padre. Que ujú, corrieran al encuentro con uno. ujú, A mi familia le han cerrado puertas. ujú, Y sí, quiero hablar de los curas, porque creo que los curas son gran parte del problema en la iglesia hoy en día. Tengo muchos curas amigos, no estoy hablando de ujú, todos. Tengo ujú, curas amigos en Houston, en Kansas, en Colombia, en Nebraska, no, en ujú, Nebraska, no, en Kansas. Y tengo curas que son muy chéveres y he conocido unos curas muy descarados que ujú, lo que hacen es espantar a la gente. Si no fuéramos ujú, una familia que se toma esto en serio y que entiende que es en la Iglesia Católica donde está la verdad. ujú, 8, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sabemos y conocemos que es en la Iglesia Católica, no en la esquina metodista ni luterana, ujú, de ellos, es en la Iglesia Católica, a pesar de todo el rechazo y las viejitas, como usted las describe, que me da risa porque es así, ujú, la gran elegancia bogotana, eso sí lo he sentido en general con mi familia, un ujú, rechazo absoluto. ujú. Y da tristeza, Vale. que no es Ujú. así que el Señor hace. Sí, y da mucha tristeza porque yo siento, yo en lo personal, muchas veces también fui ese hermano. Cuando yo estaba bien y entonces llevaba 7 años en castidad y entonces alguien la cagaba, perdón, se equivocaba, entonces yo era el que decía, pero ¿cómo así? No, este man ya, ¿cuántas oportunidades le hemos dado? Y entonces sigue dándose besos los fines de semana, entonces yo pues escandalizado, y a los 3 años era yo el que iba y metía la pata, y yo decía, Dios mío, o sea, yo también he sido ese, y bueno, pues sí, o sea, es un camino de mucha humildad, porque yo también he sido ese hermano mayor muchas veces, señalando y creyendo que como yo sí trabajo 16 horas al día por ti, Dios, y entonces como, no, por Dios. ¿Mm? No, de acuerdo. Y ya para cerrar esta parte mía, porque quería hacerle una Ujú, pregunta, yo también he sido ese hermano mayor, ¿de acuerdo? sí. Pero Y bueno, es que a mí el texto, como lo dice de bonito, y ya lo dejo, a pero es ver, que vuelvo y digo, es que una de las invitaciones que quiero hacer también al final está ligado con eso, pero yo vuelvo y digo, personalmente también he sentido que he dicho esto muchas veces. Tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio llega este hijo que estuvo con prostitutas, con no sé qué, y evidentemente pues termino yo también siendo ese mismo que en algún momento lo hace. Entonces, pues sí, no. Yo creo que eso es algo en lo que también tenemos que revisar nosotros, cómo estamos haciéndole tanto daño a nuestra iglesia en la crítica permanente y en el señalamiento permanente, y no en unirnos a ese padre, como usted decía también, que me pareció espectacular, de que no sea solo el padre saliendo a correr a recibir a la persona que vuelve, sino todos los otros trabajadores que somos nosotros mismos detrás de ese padre, alistándolo, poniéndole la ropa, cocinando para que ese volver sea tan poderoso que esa persona no quiera realmente volverse a ir nunca. ¿Mm? de acuerdo. De acuerdo, y bueno, eso nos lleva a la última pregunta que quiero que usted me responda. Y Ujú, es, ¿qué nos querrá decir este texto a nosotros como sociedad, como católicos? Pero creo que este texto le habla a todo, como es el ujú. Evangelio es universal. ¿Qué nos quiere decir este texto como sociedad, a las personas en general y una invitación para la gente que Ujú. vea este video? ¿Qué Bien. podemos invitarlos a hacer o a comenzar con este texto? Mire, yo creo, y ahorita rico que usted también responda, y cómo quiero responder como esa primera parte de qué nos invita esto a todos, o sea, como si este texto lo pudiéramos resumir de la manera más concreta para que cualquier persona lo sintiera, ¿qué sería eso? Yo lo transmitiría en dos líneas. Este texto nos habla de nuestra tendencia a ese alejarnos, a ese querernos caer, a ese querernos revolcar con cerdos, ese llamado a querernos ir de ese país. Entonces, eso es lo primero que nos habla este texto, y tenemos que ser conscientes y humildes de saber que esa es una realidad.
De lo contrario, nos estaríamos comportando como ese hermano mayor de decir, yo nunca me voy a equivocar, yo nunca, no, socio, se va a equivocar y se equivoca todos los días y cuando mira así de lejos al que está en la calle o hecho pedazos, también está haciendo una porquería, como lo he sido yo. Entonces, esa es como la primera parte, pero al mismo tiempo nos habla de la naturaleza de ese Padre, de ese Dios, que a pesar de esa naturaleza nuestra está siempre disponible y dispuestos, uno, para darnos en abundancia, dos, para recibirnos cuando nos hemos caído y tres, para celebrar nuestra unión nuevamente con Él. Creo ¿Usted cómo se lo resumiría a alguien? Y ahorita hago como mis 3 invitacioncitas. yo le resumiría este texto a alguien como, revise su vida. No, pues vea este video que yo creo que le va a ayudar y revise su vida. Y Revisen qué país está viviendo. eso. Revise en qué país está viviendo y en qué países ha vivido durante toda su vida. Y no importa, no se esconda lo bueno tampoco, porque seguramente revisando su propia vida va a encontrar que algunos momentos estuvo en el país correcto, en el país del Señor, de los brazos abiertos, en el que usted también ayudó a muchas personas. No esconda eso tampoco, pero tampoco esconda lo malo. Y escríbalo con todos los detalles, y léalo un día. Y luego muéstrele eso a alguien. A ver qué opina ese alguien. Ojalá alguien de confianza, ¿no? No se lo muestre, no lo ponga en Facebook, no lo recomiendo. No está preparado para mostrarlo en Facebook. Eso diría uno. Creo que esa es una invitación que yo ya he hecho y es un buen ejercicio, muy duro. Eso me tomó como una semana y lloré casi que en cada página. Yo soy bien llorón. Y otra cosa que creo que me dice este texto y que pienso que le dice a todo el mundo es que yo soy apasionado por esas historias. Las historias, ¿qué diría en inglés? Los comeback stories. Las historias en las que uno dice, ese man no va a salir de ahí. Es que no sale, no tiene como Hope no va a salir de ahí. Pues sí, porque si se aferra al Señor, no hay hueco del que el Señor no lo pueda sacar. Eso pienso yo. Muy bien, Juanecillo, qué nota. Le doy como las 3 invitaciones como generales que saqué como de esto. Son muy genéricas, muy todo, pero yo creo que es como lo que nuestro Señor pone en mi corazón de si alguien está viendo este video, 3 cosas, 3 invitaciones que de pronto movilicen algo de acción en la persona que estoy oyendo esto y las estoy diciendo también para mí mientras las leo. La primera, tengamos todos cuidado con la herencia que Dios nos ha dado. ¿Qué quiere decir eso? Reconozcamos qué es lo que tenemos por vivir en el país de Dios, qué es lo que hay a nuestro alrededor que funciona por esa herencia que tenemos como cultura, como sociedad. El hecho de que la familia esté constituida por Dios y Dios nos invite a que sea de esa manera, ¿por qué es? ¿Qué hace parte de esa herencia y cómo puedo cuidarla? ¿Cómo puedo no malgastarla en otras cosas? Ser consciente de todo lo que Dios nos ha dado en nuestras familias, en nuestros dones, en nuestros talentos y cuidar y proteger esa herencia. Cuidemos nuestro cuerpo, nuestra afectividad, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestro tiempo, nuestras relaciones, cuidemos todo eso que por añadidura y que por generosidad de Dios nos ha sido dado, primero. Y para poderlo cuidar, como decía, tenemos que ser conscientes de todo eso. Hagamos conciencia de todo lo que hay en nuestra vida, empezando por la vida misma. Y seamos conscientes de esa herencia. Primero. Segundo, si hay alguien que está viendo esto, y vuelvo y digo, me lo estoy diciendo a mí también, que sienta que está viviendo en un país lejano, vuelvan. La invitación es vuelvan. Y tercero, que lo hablábamos ahorita, celebren el volver de cualquiera. Seamos parte del equipo de recibimiento de ese Padre y seamos también esas personas tal vez que en algún momento necesitamos ponernos en la pinta de explorador e ir a otros países, ayudar a que esas personas que tal vez están lejos puedan volver. Ayudemos a hacer herramientas de navegación para que las personas que estén perdidas puedan empezar en ese proceso de volver y de dejarse nuevamente amar por el Padre. Qué bonito. Yo estaba anotando. Cuando no lo miro es porque estoy anotando. Me encantó. Me encantó porque creo que
resume lo que hemos hablado y creo que es una buena invitación práctica para la gente, para quien sea. Chévere. Yo tengo 3 invitaciones, así rápido. Hágale. Y son 2 de ellas son versículos, porque a mí me encanta, estoy practicando versículos para aprender. Que uno ya lo he mencionado 2 veces, lo voy a mencionar tercera vez. La primera invitación yo diría, que fue la que me cambió la vida hace poco también, es Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os dará por añadidura. Y el otro lo tenía acá por casualidad, es un versículo que me estaba aprendiendo y lo tengo escrito. Y es Ezequiel 36:26, el cual me pone bien emocionado. Les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Porque con un corazón de piedra uno es el hermano mayor. En un corazón de carne uno abraza a quien sea. Porque creo que Pablo dijo algo muy importante. Es en el reconocer que somos malos, porque ninguno acá es bueno. Si usted, el que esté viendo el video, se siente bueno, seguramente porque está revolcando con los puercos. Qué pena decirlo. Si se siente bueno, usted está muy equivocado. El único bueno en la historia de la humanidad se llama Jesús. Jesucristo. Porque él sí no cometió pecado. Y tercero, que ya no es un versículo, es pidan ayuda. Usted sea hombre y usted se cree muy macho, pida ayuda. Usted es mujer y le da pena reconocer que tiene un problema con lo que sea que tenga problema, pida ayuda. Porque sí creo que eso ha cambiado mi vida. El reconocer en varios momentos de mi vida, no solo uno, que estaba en un país extraño, que estaba perdido, que me creía la gran cosa y estaba en el barro y que necesitaba ayuda. Y yo sé que Pablo es psicólogo, yo sé que mi mamá es psicóloga y sé que hay mucha ayuda allá afuera, mucha ayuda, pero no hay cura para ninguna enfermedad psicológica. Y yo sí conozco la cura y se llama Jesucristo. Pidan ayuda. Que mi vida tiene sentido cuando un hermano me llama a mí a pedirme un consejo o a pedirme simplemente un hombro para llorar. Hace poco lo hice con un hermano y me dijo, gracias, Juanes. Y yo sé que no es porque yo sea bueno, es porque yo una vez pedí ayuda y tuve un hermano, un papá llamado Padre Mauricio, llamado Pablo en su momento, no sé si él recuerda, pero para mí fue muy especial conocerlo a usted cuando nos ayudó a mi hermana y a mí promover un grupo de jóvenes en una parroquia nana. Eso es, pidan ayuda. Buenísimo, Juanes. Oiga, muchas gracias por este espacio. Qué rico esta conversada, qué rico volver a traer este texto a la vida que como decimos nos toca personalmente y en New Life es el texto de New Life. No todos los días son una nueva oportunidad para empezar una nueva vida y esa nueva vida se vive en ese encuentro con Cristo. Entonces, qué delicia este espacio y sabe que acá siempre feliz yo de venir cuando me quieran invitar. Chévere, primero que todo yo le quiero dar gracias a Pablo, a New Life, a todo el proyecto que yo sé que él tiene de vida. Y le doy gracias porque le ha ayudado no solo a este canal, sino a mi familia, al colegio, a nuestros proyectos. Y le agradezco en el alma que haya aceptado esta invitación, que para mí significa mucho. Y quería invitar a la gente que está viendo el canal que siga a New Life, que siga el canal de YouTube de Pablo, que está muy bueno también. Y que ojalá siga y le dé like y lo comparta con la familia. Si algún amigo de ustedes creen que le va a servir este video o lo va a cuestionar o a ustedes mismos, compártanlo, que así es como es. Muy bien, Juanesito, muchas gracias, le mando un abrazo grandote y aquí mega disponibles para lo que sea. Hágale, firmes. Pues no sé si quiere cerrar este video con una oración antes de irnos. Listo, claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, yo te quiero pedir para que cualquier persona que haya llegado hasta acá sienta esa invitación permanente tuya a volver a encontrarse contigo, que nos permitas entender a todos los que vimos este video y que nosotros le ayudemos a entender a todas las personas con las que compartamos, que estás presto y listo siempre para recibirnos nuevamente, que estás con los brazos abiertos dispuesto a celebrar la fiesta más enorme solo porque una de tus
almas perdidas vuelva a ti. Te pido por esas personas que se sienten alejadas, tristes, sin propósito, que en este momento se están revolcando con los cerdos y que se han acostumbrado a eso, para que de alguna manera uses a tus trabajadores para que esas personas puedan ver tu luz nuevamente y se den cuenta que en tu casa hay alimento en abundancia. Amén. Un abrazo, Pablo. Todo bien. Juanecito, un abrazo grande, mi hermano. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.